Hay un momento en que el tiempo se detiene de una manera que no tiene nada que ver con los relojes. No es una metáfora, es algo que le ocurre al cuerpo, una especie de pausa involuntaria en la que los sonidos se alejan, la luz cambia de textura y uno es perfectamente consciente de estar dentro de un momento que va a recordar el resto de su vida. Sofía Andrade conoció ese momento un sábado de mayo, a las 12 del mediodía, vestida de novia en la puerta de una iglesia, con 200 personas sentadas dentro esperando que comenzara algo que no iba a comenzar. Lo supo antes de que nadie se lo dijera. Lo supo por el silencio del coordinador cuando atendió su teléfono. Lo supo por la manera en que su madre se acercó a ella con esa expresión que las madres tienen cuando van a decir algo que no tienen palabras para decir. Y lo supo porque conocía a Andrés desde hacía 4 años y sabía, en ese lugar del cuerpo donde uno sabe las cosas antes de pensarlas, que ese silencio no era el silencio de alguien que llega tarde. Era el silencio de alguien que no va a llegar. Lo que Sofía no sabía todavía, de pie en esa puerta con el ramo temblándole entre las manos, era que dentro de esa iglesia había una persona que llevaba mucho tiempo guardando algo. Algo que ese día, en ese momento, iba a cambiar todo lo que ella creía saber sobre los últimos 3 años de su vida. Y sobre sí misma, pero eso vendría después. Primero vino todo lo demás. Sofía Andrade tenía 42 años el día de su boda que no fue. Era el tipo de mujer que uno describe diciendo que tiene una presencia sin acabar de explicar qué significa eso exactamente, porque no son las facciones, ni la ropa, ni ninguna cosa concreta, sino algo en la manera de entrar a un sitio, de escuchar cuando alguien habla, de ocupar el espacio sin quitárselo a nadie. Llevaba 12 años trabajando en Montoya, Asociados, una firma de consultoría con oficinas en 4 países, y los últimos 7 de esos 12 años los había pasado como directora de operaciones, que en la práctica significaba que era la persona que hacía que todo funcionara, mientras otros firmaban los documentos que hacían que todo funcionara. Era buena en su trabajo con esa clase de competencia tranquila que no necesita demostrarse porque simplemente se nota, y había llegado donde estaba sin que nadie le regalara nada, que es la única manera en que ciertas personas saben llegar a sitios. Andrés Fuentes era arquitecto. Lo había conocido en una cena de trabajo, de esas cenas a las que uno va sin ganas y de las que a veces sale con algo inesperado. Era atractivo y sabía serlo, que no siempre es lo mismo, y tenía esa manera de prestar atención cuando hablabas que hace que uno se sienta la persona más interesante de la habitación. Sofía había tardado en ceder, porque era el tipo de mujer que no cede fácil y porque había aprendido a distinguir entre el encanto que es genuino y el que es una herramienta, y en Andrés había algo de las dos cosas mezcladas de una manera que no siempre era fácil de separar, pero al final cedió porque la vida no espera a que uno tenga todo claro, y porque cuando alguien quiere estar contigo con suficiente constancia, uno termina creyendo que ese querer es real. 4 años, una propuesta de matrimonio en una cena que Sofía no había esperado, con un anillo que era exactamente el que ella habría elegido si alguien le hubiera preguntado, un año de planes y de preparativos y de conversaciones sobre el futuro, y luego un sábado de mayo, a las 12 del mediodía, un teléfono que no contestaba. Su madre se llamaba Lucía, y era una mujer pequeña y de voz tranquila, que había criado a Sofía sola desde que ella tenía 8 años, y que había aprendido con el tiempo que las malas noticias se dicen de frente porque rodearlas no les quita nada del peso, sino que añade el peso de la espera. Se acercó a Sofía en la puerta de la iglesia con esa expresión y le dijo lo que le tenía que decir, que Andrés no contestaba el teléfono, que el coordinador había ido al hotel donde debería estar y que la habitación estaba vacía, que se había llevado su maleta. Sofía escuchó a su madre, miró el ramo, miró las puertas de la iglesia, cerradas todavía, detrás de las cuales 200 personas estaban sentadas esperando, y tomó la decisión más difícil y más sencilla que tomó en toda esa mañana, entrar ella misma a decírselo. No mandó al sacerdote, no mandó a su madre ni a su hermano ni al coordinador. Entró ella, con el vestido y el ramo y la cara que tenía, caminó hasta el altar y se giró hacia las 200 personas que la miraban en silencio y que ya habían entendido algo, porque el silencio de una novia sola en un altar lo dice todo antes de que abra la boca. Les dijo que la boda no iba a celebrarse, que lo sentía, que les agradecía que hubieran venido.
Lo dijo con la voz firme de quien ha decidido que si se va a romper lo hará después, cuando no haya nadie mirando. Y luego dio media vuelta y salió. En el segundo banco de la izquierda, entre los invitados que representaban a la empresa, había un hombre que la vio entrar, que la escuchó hablar y que la vio salir, y que en todo ese tiempo no apartó la mirada de ella. Su nombre era Gabriel Montoya. Era el dueño de la firma donde Sofía llevaba 12 años trabajando, el hombre cuya firma aparecía en los documentos que Sofía hacía que funcionaran, el hombre con quien había compartido miles de horas de trabajo y reuniones y problemas resueltos y decisiones tomadas bajo presión. Tenía 48 años, el pelo oscuro con algunas canas que llevaba sin disculparse y una manera de estar en cualquier sitio que hacía que uno supiera que era él antes de saber su nombre. Y mientras la miraba salir por esas puertas, con el vestido blanco y el ramo y la espalda completamente recta, Gabriel Montoya tomó también una decisión, una que llevaba más tiempo de lo que Sofía podría imaginar a punto de tomar. Se levantó y la siguió. La encontró en los escalones de la iglesia, sentada en el último peldaño, con el ramo en el suelo a su lado y la cara entre las manos. No lloraba todavía. Ese tipo de llanto tarda en llegar. Primero tiene que pasar el estado en que el cuerpo está demasiado ocupado, procesando lo que acaba de ocurrir, para tener espacio para el llanto. Se sentó a su lado. No dijo nada durante un momento. Sofía lo escuchó llegar. Levantó la cara. Lo miró con esa mezcla de agotamiento y sorpresa que tiene la gente cuando recibe algo que no estaba esperando en el peor momento posible. Gabriel, dijo. Solo eso. Gabriel, respondió él, como si fuera la respuesta correcta a decir su propio nombre. No tenías que quedarte, dijo Sofía. Ya lo sé. Hay algo en lo que ya lo sé que lo dice todo sin decirlo. No es resignación ni indiferencia. Es el reconocimiento tranquilo de alguien que sabe perfectamente lo que está haciendo y que ha elegido hacerlo de todas formas. Sofía miró el ramo en el suelo. Miró las flores que habían elegido juntos, ella y Andrés, en una floristería un martes por la tarde que en ese momento le parecía de otra vida. Las rosas blancas y las peonías y el eucalipto que a ella le gustaba porque olía a algo limpio y sencillo. Y pensó, con esa claridad extraña que a veces tienen los momentos de shock, que nunca más iba a poder entrar a una floristería sin pensar en esto. La gente va a empezar a salir ahora, dijo. Sí, no quiero que me vean así. Gabriel se puso de pie. Le ofreció la mano para ayudarla a levantarse, no de esa manera condescendiente que tiene la gente cuando ayuda a alguien que creen que no puede solo, sino de la manera directa y práctica de quien simplemente está haciendo lo que hace falta. Sofía la tomó, se levantó. Dejó el ramo en los escalones. El coche de Gabriel estaba a media manzana. Caminaron hasta él sin decir nada. No era un silencio incómodo. Era el silencio de dos personas que llevan 12 años trabajando juntas y han aprendido que no todos los espacios necesitan ser llenados con palabras. Sofía se sentó en el asiento del copiloto con el vestido recogido de cualquier manera, sin el cuidado que uno pone cuando todavía le importa el vestido. Gabriel arrancó. ¿A dónde quieres ir?, preguntó. Sofía pensó en su apartamento, que tenía cosas de Andrés por todas partes porque llevaban 6 meses preparando la mudanza. Pensó en casa de su madre, donde habría que explicar y consolar y ser consolada, y no tenía energía para ninguna de las dos cosas. No lo sé, dijo finalmente. Gabriel asintió, y condujo. Condujo durante 20 minutos sin destino aparente, por esas rutas que uno toma cuando necesita moverse sin llegar a ningún sitio, mientras la ciudad pasaba por las ventanas con esa indiferencia que tiene la ciudad cuando la vida de uno está cayendo a pedazos, porque la ciudad no sabe ni le importa. Sofía miraba por la ventana. En algún momento empezó a llorar, despacio al principio, y luego de esa manera que no tiene control, y Gabriel no dijo nada. No la miró de reojo con cara de preocupación, no buscó palabras de consuelo. Simplemente siguió conduciendo, que era exactamente lo que hacía falta. Cuando el llanto paró, Sofía se recostó en el asiento y miró el techo del coche. ¿Sabías algo?, preguntó. Su voz sonaba diferente, más rasposa, más desnuda de todo lo que normalmente la recubre. Gabriel tardó un momento. No, no sabía nada. ¿Y si lo hubiera sabido? Gabriel no respondió de inmediato. Era el tipo de pregunta que merecía una respuesta honesta, y las respuestas honestas a veces necesitan más tiempo que las respuestas fáciles.
Te lo habría dicho, dijo finalmente. Sofía lo miró de perfil. 12 años trabajando con ese hombre, 12 años de reuniones y decisiones y crisis resueltas y momentos en que todo salía mal y había que arreglarlo. Y sin embargo había algo en cómo había respondido esa pregunta que le resultaba nuevo, o quizás no nuevo sino visible por primera vez, como cuando uno lleva años mirando algo sin verlo realmente y de pronto lo ve. ¿Por qué viniste a la boda?, preguntó. Gabriel frunció levemente el ceño, como si la pregunta lo sorprendiera un poco. Porque eres mi directora de operaciones y me invitaste. Sofía casi sonrió, casi. La mitad de la gente que estaba ahí dentro no me importa nada. Los invité porque era una boda y eso se hace. Gabriel guardó silencio. Tú no estás en esa categoría, dijo Sofía. ¿Lo sabes? Sí, dijo Gabriel. Lo sé. Otro silencio. Pero este tenía una textura diferente a los anteriores, más cargado, como cuando se dice algo que los dos saben que es más grande de lo que parece, pero ninguno está listo todavía para ver exactamente cómo de grande es. Gabriel aparcó el coche en un paseo junto al río que Sofía conocía, porque a veces, cuando necesitaba pensar, caminaba por ahí los domingos. No lo había mencionado nunca en la oficina. ¿Cómo sabías que este sitio me gusta?, preguntó. Gabriel la miró. Porque te conozco, Sofía. Y en esas 4 palabras había algo que no era solo el conocimiento de 12 años de trabajo conjunto. Había algo más, algo que Sofía registró sin saber todavía qué hacer con ello, como cuando uno encuentra una puerta en un lugar donde creía que no había puertas. Bajaron del coche. Caminaron por el paseo sin dirección particular, con el vestido de novia que Sofía se había recogido de cualquier manera y que en ese contexto, junto al río y sin flores y sin iglesia, tenía algo de extrañamente liberado. La gente que pasaba los miraba. Sofía lo notó, y por primera vez en toda esa mañana le dio casi igual. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Gabriel en un momento. ¿Ahora o en general? En general. Sofía pensó en la pregunta de verdad. Sobrevivir, dijo. ¿Qué es lo que una hace cuando no sabe qué otra cosa hacer? Es un buen punto de partida. ¿Y tú qué harías en mi lugar? Gabriel caminó unos pasos en silencio. Yo, en tu lugar, ya habría hecho algo hace tiempo que tú no has hecho. Sofía lo miró. ¿Qué quieres decir? Gabriel se detuvo. Se giró hacia ella con esa calma particular que tenía, la calma de alguien que ha tomado una decisión y que ya no tiene miedo de las consecuencias de tomarla. Hay algo que necesito decirte, y hoy no es el mejor día para decirlo, lo sé, pero creo que tampoco es el peor. Porque a veces las cosas se dicen en el momento en que se dicen y no en el momento en que uno habría elegido decirlas. Sofía lo miraba sin moverse. Llevo 3 años, dijo Gabriel, sabiendo que lo que siento por ti no cabe dentro de lo que se supone que debería sentir un jefe por su directora de operaciones. Y llevo 3 años sin decirlo porque tú tenías a Andrés y porque había una línea que no me parecía correcto cruzar mientras tú habías elegido estar al otro lado de ella. Pero hoy esa línea ya no existe de la misma manera. Y si no te lo digo ahora, cuando todo está roto de todas formas, no sé cuándo lo haré. Sofía tardó mucho en responder. El río seguía pasando. Un par de personas cruzaron por detrás de ellos sin mirarlos. El mundo siguió siendo el mundo. ¿Hace 3 años?, dijo finalmente. Sí. ¿Por qué 3 años específicamente? Gabriel la miró. Porque fue en la presentación de Bangkok. ¿La recuerdas? Sofía la recordaba. Era una presentación de resultados ante un cliente difícil, en una sala donde todo había salido mal desde el principio, el proyector que no funcionaba, los datos que llegaron con 2 horas de retraso, el cliente que estaba de mal humor desde antes de entrar. Sofía había salvado la situación de una manera que ella misma no habría sabido explicar del todo, improvisando con una calma que no venía de no tener miedo, sino de haber decidido que el miedo no iba a dirigir. Al salir, Gabriel le había dicho que había sido lo mejor que había visto en mucho tiempo. Sofía había pensado que era un cumplido profesional. No era solo un cumplido profesional, dijo Gabriel, como si hubiera leído el pensamiento. Sofía se sentó en un banco del paseo, con el vestido extendido a su alrededor como si fuera agua. Gabriel se sentó a su lado. No sé qué hacer con esto, dijo Sofía. Hoy. No tienes que hacer nada con esto hoy, dijo Gabriel.
Solo quería que lo supieras. ¿Por qué hoy? Porque hoy eres la persona más honesta de cuantas he visto en mucho tiempo. Entraste a esa iglesia tú sola a decirles a 200 personas algo que te costaba un dolor inmenso decir, y pensé que merecías la misma honestidad de vuelta. Sofía miró el río. Llevaba el pelo recogido con horquillas que empezaban a soltarse, y había una que le caía sobre la frente y que no hizo nada por apartar. ¿Lo sabe alguien en la empresa?, preguntó. No, nadie. ¿Lo ha sabido alguien alguna vez? Gabriel tardó. Mi hermana, dijo, que me lo preguntó hace un año directamente y a quien no le serví de nada mentirle. Sofía casi volvió a sonreír. Tu hermana siempre ha sido más lista que los dos juntos. Sí, lo es. Permanecieron en silencio durante un rato que no tenía prisa. El sol de mayo estaba alto y caliente con esa manera de calentar de los soles de primavera que todavía no agobian. Sofía pensó en Andrés. No con rabia todavía, eso vendría después, sino con esa confusión que precede a la rabia, la confusión de quien intenta reconstruir cuando empezó a romperse algo que creía entero. Pensó en cuántas cosas había ignorado porque había querido ignorarlas, y en si eso la hacía culpable de algo o solo humana, y decidió que no era el día para resolver esa pregunta. Tengo hambre, dijo de pronto. Gabriel la miró, y luego soltó una carcajada breve de esas que salen cuando algo es a la vez absurdo y completamente lógico. Llevas desde las 8 de la mañana sin comer. Por supuesto que tienes hambre. No voy a entrar a ningún sitio con este vestido. Conozco un lugar que tiene terraza en la parte de atrás. No te verá nadie que no quieras que te vea. Sofía lo miró durante un momento. De acuerdo, dijo. El restaurante era pequeño y estaba a 10 minutos a pie, con una terraza interior rodeada de plantas que en mayo estaban en el punto exacto entre el verde claro del principio de la primavera y el verde oscuro del verano. El dueño conocía a Gabriel, los acomodó sin hacer preguntas sobre el vestido con esa discreción que tienen los buenos anfitriones, y en 10 minutos había pan y aceite y 2 vasos de agua fría en la mesa. Sofía comió el pan con una urgencia que no intentó disimular. Gabriel la dejó comer sin hablar, que es una de las formas más silenciosas y más importantes de respetar a alguien. ¿Cuándo fue la última vez que comiste algo sin pensar en el banquete?, preguntó Gabriel cuando Sofía ralentizó el ritmo. Sofía pensó. Hace 3 días. Llevaba 3 días sin comer bien porque los nervios de la boda me quitaban el apetito. Los nervios de la boda o los nervios de Andrés. Sofía dejó el pan, miró a Gabriel. ¿Qué quieres decir? Gabriel midió las palabras antes de decirlas. Que en el trabajo, en los últimos meses, he notado algo en ti que no había notado antes. Una tensión que no era la tensión de alguien que está trabajando mucho o que tiene un proyecto difícil. Era otra cosa. Pero no era mi lugar preguntarte. Sofía pensó en los últimos meses, en las conversaciones con Andrés que terminaban de una manera que ninguno de los dos nombraba, en las noches en que él llegaba tarde y daba explicaciones que eran correctas en los hechos, pero que tenían algo en el tono que no terminaba de encajar, en las veces que ella había estado a punto de decir algo y había decidido no decirlo porque había una boda que preparar y 2 vidas que unir, y no era el momento para abrir una grieta. Lo sabía, dijo en voz baja. No del todo, pero lo sabía. A veces sabemos cosas que no podemos todavía saber, dijo Gabriel. Sofía lo miró. ¿Eso es de algún libro? No, es de mi padre, que era un hombre que decía pocas cosas, pero que cuando las decía valían la pena escucharlas. Sofía no había sabido nunca mucho de la familia de Gabriel. Sabía los datos básicos, los que se saben de alguien con quien se trabaja durante 12 años sin cruzar cierta línea, que su padre había muerto hacía 6 años, que tenía una hermana en Lisboa, que había estudiado en París y que su empresa la había fundado con 31 con un préstamo que tardó 8 años en devolver. Pero los detalles de esas historias, las texturas, los momentos que las hacen reales, esos no los sabía, y ahora, sentada en esa terraza con el vestido de novia y el pelo soltándosele, descubrió que quería saberlos. ¿Cómo era tu padre?, preguntó. Gabriel tomó el vaso de agua. Sonrió con esa sonrisa que tiene la gente cuando recuerda a alguien que quería. Era un hombre que construía cosas con las manos, muebles principalmente. No era su oficio, era su manera de pensar. Decía que cuando tenía un problema que no sabía cómo resolver, bajaba al taller e iba construyendo hasta que la solución aparecía sola.
Me enseñó que las cosas importantes no se resuelven pensando en ellas, sino haciéndolas. ¿Y la empresa? ¿Él la apoyó cuando empezaste? No vivió para verla crecer, dijo Gabriel. Murió el año en que la fundé. Alcanzó a ver el principio, pero no el resto. Lo siento, dijo Sofía. No lo sientas. Él sabía lo que estaba haciendo cuando me empujó a hacerlo. Algunas personas viven lo suficiente para ver el resultado y otras confían en que va a haber resultado aunque no puedan verlo. Mi padre era de las segundas. Era una especie de fe que no tenía nada que ver con la religión. Sofía pensó en eso. Yo no sé si tengo ese tipo de fe, dijo. En mí misma, quiero decir, en que las cosas van a tener resultado aunque ahora mismo parezca que no. La tienes, dijo Gabriel. Lo que hiciste esta mañana en esa iglesia no lo hace alguien que no confía en sí misma. Sofía pensó en los escalones de la iglesia, en el ramo que había dejado ahí, en las 200 personas mirándola desde los bancos. No tuve opción. Siempre hay opción, dijo Gabriel. Podrías haberte derrumbado en la puerta y que alguien más lo hubiera gestionado. Podrías haber mandado al sacerdote. Podrías haber salido por la puerta de atrás y dejado que alguien les explicara lo que nadie quería explicar. Elegiste hacer tú lo más difícil porque eres la clase de persona que hace lo más difícil cuando hace falta. Eso es fe en ti misma aunque no la llames así. Sofía lo miraba mientras hablaba. 12 años. 12 años trabajando con ese hombre y nunca había tenido una conversación como esta. O quizás sí la había tenido, en partes, en fragmentos repartidos por reuniones y viajes y cenas de trabajo, y lo que estaba ocurriendo ahora era que todas esas partes se juntaban por primera vez en un lugar donde tenía sentido juntarlas. El almuerzo duró 2 horas. Hablaron de cosas que no habían hablado nunca, o que habían hablado de otra manera, con la distancia que pone el contexto profesional entre las palabras y lo que las palabras de verdad quieren decir. Hablaron del trabajo, pero de la parte del trabajo que no aparece en los informes, de las decisiones que habían tomado juntos sin estar seguros de que eran las correctas y que luego lo fueron, y de las que estaban seguros y que no lo fueron, de los clientes difíciles y de lo que uno aprende de los clientes difíciles que no puede aprender de los fáciles. Hablaron de sus familias, con esa honestidad que aparece cuando el contexto habitual se rompe y uno se encuentra en un lugar que no es ninguno de los lugares habituales. Y hablaron despacio y con cuidado de lo que Gabriel había dicho en el paseo junto al río. 3 años es mucho tiempo para guardar algo así, dijo Sofía en un momento, no como acusación, como pregunta real. Sí, dijo Gabriel, es mucho tiempo. ¿Por qué no antes de que yo estuviera con Andrés? Porque antes de Andrés no sabía que lo que sentía era eso, creía que era otra cosa, admiración, respeto, la satisfacción de trabajar con alguien que es muy buena en lo que hace. Tardé en entender que era más que eso, y para cuando lo entendí tú ya estabas con él, y si no hubiera estado con él, Gabriel la miró. Te lo habría dicho antes. ¿Cuánto antes? Suficiente, dijo Gabriel, con suficiente tiempo para que fuera una pregunta y no una declaración en el peor día de tu vida. Sofía sonrió, esa vez de verdad, sin la tristeza de antes, con algo que se parecía a la calidez. No es el peor día de mi vida, dijo. No, es un día horrible, pero también es el día en que me di cuenta de que llevaba tiempo en un lugar que no era el correcto. Y hay algo en eso que, aunque duela, no se parece exactamente al peor día. Eso es una manera muy valiente de mirar las cosas, o muy necesaria, a veces son lo mismo. Cuando salieron del restaurante el sol ya estaba bajando un poco, con esa luz de la tarde que en mayo tiene una calidad particular, dorada y larga, que hace que todo parezca más quieto que por la mañana. Sofía se quitó los zapatos en la puerta y los llevó en la mano. Gabriel no dijo nada sobre los zapatos. ¿Tienes que ir a algún sitio?, preguntó él. Tengo que llamar a mi madre, dijo Sofía, y tengo que ir a mi apartamento a recoger algunas cosas antes de que... Se detuvo. ¿Antes de que qué? En realidad. Andrés no estaba. El apartamento era de los dos porque habían firmado el contrato de arrendamiento juntos hacía 6 meses, pero de momento no había nadie que la echara de ningún sitio. Tengo que llamar a mi madre, repitió. Y ya está. ¿Tienes dónde quedarte esta noche? ¿Que no sea tu apartamento si no quieres estar sola? Sofía pensó en su hermana, que vivía a 40 minutos y que ya le habría mandado 20 mensajes que todavía no había leído. Sí, tengo. Gabriel asintió.
Luego dijo algo que Sofía no esperaba. ¿Puedo llamarte esta semana? Sofía lo miró. No como jefe, no como jefe, confirmó Gabriel, como la persona que te dijo algo esta mañana junto al río y que no quiere que eso quede flotando en el aire sin saber qué hacer con ello. Sofía pensó en todo lo que eso implicaba, en la empresa, en los 12 años, en lo que diría la gente, que siempre dice algo, en lo que era fácil y lo que no lo era. Y pensó también en la terraza del restaurante y en la conversación que habían tenido y en la manera en que ese hombre se había sentado a su lado en los escalones de la iglesia sin decir nada, simplemente estando ahí. Sí, dijo, puedes llamarme. Gabriela asintió. La miró un momento más de lo que se mira a alguien cuando la conversación ha terminado, y luego dio media vuelta y se fue hacia donde había aparcado el coche, caminando con esa calma que era igual en el paseo junto al río que en una sala de reuniones. Sofía se quedó en la puerta del restaurante un momento, con los zapatos en la mano y el vestido de novia, que ya no tenía ningún propósito, y el pelo definitivamente suelto. Sacó el teléfono. Había 42 mensajes sin leer, lo cual era completamente predecible. Buscó el de su madre y marcó. Lucía contestó al primer tono, que también era predecible. Estoy bien, dijo Sofía, antes de que su madre pudiera decir nada. No estoy bien del todo, pero estoy entera. Cuéntame lo que necesites contarme. Y su madre le contó, con esa voz tranquila que tenía para las cosas importantes, lo que había pasado después de que Sofía saliera de la iglesia, que era básicamente que la gente se había ido con mucho tacto y que el coordinador había gestionado el catering de manera que no se desperdiciara todo y que Andrés había mandado un mensaje a las 2 de la tarde, cuando ya era demasiado tarde para que el mensaje sirviera de algo, diciendo que lo sentía y que necesitaba hablar con ella cuando estuviera lista. ¿Y tú cómo estás?, preguntó su madre cuando terminó. Rara, dijo Sofía. Estoy rara, pero no de la manera que esperaba estar. ¿De qué manera esperabas estar? Destrozada, completamente destrozada. ¿Y no lo estás? Sofía pensó en la pregunta con honestidad. Un poco, dijo, pero hay otras cosas también, cosas que no esperaba que hubiera. Su madre guardó silencio un momento, que era su manera de decir cuéntame sin decirlo. Hoy ha pasado algo más, dijo Sofía, algo que no me esperaba. Te lo cuento cuando te vea. ¿Cuándo va a ser eso? Esta noche, si puedo quedarme en casa. Por supuesto que puedes quedarte en casa, dijo su madre, con esa levísima indignación de quien no entiende por qué la pregunta era necesaria. Esta siempre es tu casa. Los días que siguieron tuvieron esa textura particular que tienen los días después de que algo grande se rompe. Una mezcla de agotamiento y claridad, de momentos en que todo parece demasiado y momentos en que todo parece sorprendentemente manejable. Sofía pasó 3 días en casa de su madre, que era exactamente el tiempo que necesitaba para hacer las llamadas que había que hacer, responder los mensajes que merecían respuesta y dejar sin responder los que no la merecían. Habló con Andrés el martes por la mañana, una conversación de 40 minutos que empezó con la rabia que Sofía había estado guardando y que terminó con algo que no era exactamente perdón, pero que se le parecía en la forma, ese estado en que uno entiende lo que pasó aunque no lo justifique y decide que entenderlo es suficiente por ahora. Andrés le explicó lo que había pasado con honestidad, o con la honestidad de la que era capaz, que Sofía decidió que era suficiente para ese momento. Había conocido a otra persona hacía 8 meses, alguien del trabajo, y había tardado demasiado en reconocerlo y en actuar en consecuencia, y había llegado al día de la boda sin haber encontrado el momento de decírselo de otra manera. Era una historia que no tenía héroes, pero que tenía una lógica que Sofía podía seguir, aunque le doliera seguirla. Lo que Sofía no le dijo a Andrés, porque todavía no sabía cómo nombrarlo, era que había algo en esa conversación que era más fácil de lo que debería haber sido. Que el dolor era real, pero que debajo del dolor había algo que se parecía a un alivio que no esperaba encontrar, como cuando uno descubre que algo que creía suyo no lo era del todo y que eso, aunque duela, también libera. Gabriel llamó el miércoles. Era media mañana, y Sofía estaba en el jardín de su madre, con un café que ya se había enfriado y un libro que no había conseguido leer más allá de la primera página. ¿Cómo estás?, preguntó él. No como fórmula, como pregunta real.
Sofía pensó en la respuesta con la misma honestidad con que había estado pensando todo ese día. Mejor de lo que esperaba, dijo, y peor de lo que me gustaría. Las dos cosas a la vez. Es la respuesta más precisa que se puede dar en estas circunstancias. ¿Tú has estado alguna vez en estas circunstancias?, preguntó Sofía. Gabriel tardó un momento. No exactamente, pero sí en otras que tienen la misma textura. Ese estado en que no sabes si lo que sientes es el final de algo o el principio de algo distinto. ¿Y cómo se sabe? No se sabe de inmediato, dijo Gabriel. Se sabe mirando hacia atrás desde un poco más adelante. Sofía pensó en eso. Oye, dijo, el jueves necesito volver a la oficina. Lo sé, ¿va a ser raro? Gabriel consideró la pregunta. Va a ser exactamente lo que tú decidas que sea. Si entras como la directora de operaciones que eres y hace lo que haces siempre, nadie va a tratarte de otra manera. Y lo que me dijiste el sábado, eso existe en un espacio diferente al de la oficina, dijo Gabriel, y no tiene que mezclarse si tú no quieres que se mezcle. Y si quiero que se mezcle, silencio breve. Entonces hablamos de eso cuando estés lista para hablarlo, sin prisa, sin que nada de lo que pase en la oficina dependa de ello. Sofía miró el jardín de su madre, las flores de primavera que su madre cuidaba con una paciencia que siempre le había parecido admirable. De acuerdo, dijo. El jueves vuelvo. Bien. Y Sofía, el sábado me alegré de estar en ese banco. ¿En cuál? ¿El de la iglesia o el del paseo? En los dos, dijo Gabriel. Sofía colgó el teléfono y se quedó mirando las flores de su madre. Había algo en esa conversación que tenía la textura de algo que empieza, no de algo que termina, y Sofía, que llevaba días procesando finales, no supo de inmediato qué hacer con esa sensación. Decidió que de momento no hacía falta hacer nada, que las cosas que empiezan no necesitan ser gestionadas de inmediato, que a veces lo que hace falta es simplemente dejarlas estar. El jueves volvió a la oficina. Entró a las 9 de la mañana como siempre, con la misma ropa de siempre, con la misma manera de entrar que tenía siempre. La gente del equipo la miró con esa mezcla de delicadeza y alivio que tiene la gente cuando alguien a quien respetan vuelve después de algo difícil y demuestra que sigue siendo quien era. Nadie dijo nada que no debiera decirse. Nadie hizo preguntas que no tocaban. El equipo de Sofía era bueno, y ella lo había elegido en parte precisamente por eso. Gabriel estaba en una reunión cuando ella llegó. La puerta de su despacho era de cristal y él la vio entrar. No hizo nada especial. No interrumpió la reunión ni le mandó un mensaje. Solo la miró un momento a través del cristal, con esa calma que tenía, y luego volvió a la reunión. Y ese gesto, ese no hacer nada especial, fue exactamente lo que Sofía necesitaba en ese momento. La confirmación de que nada había cambiado en la superficie y que lo que había cambiado debajo tenía su propio tiempo y su propio ritmo y no necesitaba ir más rápido de lo que iba. Los meses que siguieron fueron de esa clase que parecen normales por fuera y que sin embargo están llenos de cosas por dentro. El apartamento, que había compartido con Andrés, requirió el trámite de reorganizarse. Algunas cosas que se fueron, otras que llegaron, ese proceso práctico y melancólico de convertir un espacio compartido en un espacio propio que tiene algo de duelo, aunque también algo de libertad. El trabajo siguió siendo el trabajo, con sus proyectos y sus plazos y sus momentos en que todo sale bien y sus momentos en que todo requiere más de lo que uno pensaba que tenía. Y Gabriel y ella siguieron siendo lo que habían sido en la oficina, que era un equipo que funcionaba, mientras fuera de la oficina construían despacio algo que todavía no tenía nombre, pero que tenía forma propia. Cenaron juntos por primera vez en julio, un mes y medio después del sábado de la boda. No en un restaurante con reserva y pretensiones, sino en un sitio pequeño del barrio de ella que tenía buenas croquetas y mesas de madera sin manteles. Gabriel llegó puntual, que era algo que Sofía ya sabía de él, pero que fuera del contexto de las reuniones tenía una calidad diferente, la puntualidad de alguien que no llega tarde porque el tiempo de los demás le parece importante. Estuvieron 3 horas. Hablaron de cosas que no habían hablado todavía y de cosas que ya habían hablado pero que tenían más capas de lo que parecía la primera vez. Sofía descubrió que Gabriel era alguien que hacía preguntas reales, no las preguntas que uno hace para demostrar interés,
sino las que uno hace porque quiere saber la respuesta. Y descubrió también que responder a ese tipo de preguntas le salía fácil, con esa facilidad que tiene lo que uno lleva tiempo queriendo decir y que no había tenido el espacio correcto para decir. ¿Por qué nunca tuviste hijos?, le preguntó Gabriel en un momento. Era una pregunta directa pero no invasiva, con el tono de alguien que genuinamente quiere entender. Sofía lo pensó. Porque nunca fue el momento y porque siempre había algo más urgente y porque supongo que nunca estuve con la persona con quien quería tenerlos. ¿Y tú? Por las mismas razones, más una, dijo Gabriel. ¿Cuál? Que la persona con quien habría querido tenerlos no estaba disponible. Sofía lo miró. ¿Cuándo fue eso? Hace tiempo, antes de Andrés. ¿Y era alguien que yo conozco? Gabriel sonrió. Eras tú, pero en ese momento yo no lo sabía todavía. Lo entendí después. Sofía tardó en responder. Eso es una cosa muy complicada de decir, lo sé. ¿Y la dices así, con las croquetas en la mesa? Gabriel se echó levemente hacia atrás con esa carcajada que Sofía empezaba a reconocer, la que sale cuando algo le parece genuinamente gracioso y no tiene ninguna razón para disimularlo. Prefiero las conversaciones importantes con algo bueno para comer. Así uno sabe que puede seguir aunque la conversación se complique. Sofía sonrió también, y pensó que eso era exactamente el tipo de persona que era Gabriel Montoya. Alguien que prefería las conversaciones importantes con croquetas porque había entendido que lo importante no necesita un escenario especial para ser importante, que de hecho los escenarios especiales a veces le quitan naturalidad a lo que debería ser natural. Esa noche, cuando volvía a casa caminando porque el restaurante estaba cerca y la noche de julio era templada y larguísima, Sofía pensó en el sábado de mayo, en la iglesia y en los escalones y en el paseo junto al río y en la terraza del restaurante y en todo lo que había ocurrido desde entonces. Y pensó en algo que no había podido pensar en los primeros días, porque era demasiado para pensarlo junto con todo lo demás, que a veces lo que parece el peor momento resulta ser el momento en que todo lo que estaba en el lugar equivocado empieza a moverse hacia el lugar correcto. No de golpe, no sin dolor, pero moverse. En septiembre, con el verano terminando y Madrid recuperando su ritmo de vuelta de vacaciones, Gabriel le preguntó si quería ir un fin de semana a la casa que tenía en la costa. No era una pregunta complicada, pero tampoco era una pregunta simple, y los dos lo sabían, y esa doble naturaleza de la pregunta estaba ahí presente sin que ninguno necesitara nombrarla. ¿Vas a cocinar tú?, preguntó Sofía. Si quieres que cocinemos los dos, cocinamos los dos. No sé cocinar casi nada. Yo tampoco soy especialmente bueno, pero juntos probablemente hacemos una persona decente en la cocina. Sofía pensó en eso. De acuerdo, dijo. Vamos. La casa estaba en un pueblo pequeño de la costa mediterránea, blanca y con una terraza que daba directamente al mar. No era una casa ostentosa en el sentido en que podría haber sido para alguien con el dinero de Gabriel, sino exactamente el tipo de casa que uno tiene cuando lo que le importa es el lugar y no la casa en sí, con muebles que eran cómodos y no especialmente bonitos, y una cocina pequeña y una biblioteca con libros que claramente habían sido leídos. A Sofía le gustó desde el primer minuto, que es la señal más honesta sobre un sitio. Pasaron el sábado en la playa y el domingo cocinando con una torpeza compartida que los hizo reír más de lo que habían reído en mucho tiempo, y por la tarde, sentados en la terraza con el mar delante y la luz de final de verano que es la más bella de todas, Gabriel dijo algo que Sofía llevaba tiempo esperando sin saber que lo esperaba. Quiero que sepas que lo que siento no tiene ningún componente de rescate, dijo. No te vi en esos escalones y sentí que tenías que ser salvada. Te vi y sentí que quería estar ahí, que es una cosa completamente distinta. Sofía lo miró. ¿Por qué me dices eso ahora? Porque me parece importante que lo sepas antes de que esto avance más. Porque eres una persona que no necesita que la rescaten, y no quiero que en ningún momento pienses que yo creo que sí. Sofía pensó en el sábado de mayo, en la iglesia, en ella misma entrando a decirles a 200 personas lo que había que decirles. Ya lo sé, dijo. Lo supe desde el principio. ¿Cómo? Porque no dijiste nada. Te sentaste a mi lado en los escalones y no dijiste nada. La gente que rescata siempre dice algo. Gabriela sintió despacio. Y porque me llevaste al paseo junto al río que yo no te había dicho que me gustaba, dijo Sofía. Eso no es rescatar. Eso es conocer.
Gabriel la miró durante un momento largo con esa calma que Sofía ya no leía como distancia, sino como lo que era, la calma de alguien que está exactamente donde quiere estar y que no necesita demostrarlo. «Tengo que decirte algo más», dijo él. Sofía esperó cuando dije que llevaba 3 años. No era del todo exacto. Llevo más. Pero tardé en reconocerlo como lo que era. Y cuando lo reconocí tú ya estabas con Andrés, y me convencí de que 3 años era una manera más honesta de decirlo porque era cuando lo había nombrado, aunque hubiera empezado antes. ¿Cuánto antes? Gabriel tomó aire despacio. Desde Bangkok no es del todo cierto. Bangkok fue cuando lo entendí. Pero hay una reunión hace ya casi 5 años, una reunión de cierre de año en Berlín que duró hasta las 2 de la madrugada porque los números no cerraban y porque todo el equipo estaba al límite y porque tú eras la única persona en esa sala que seguía encontrando soluciones cuando todos los demás habían dejado de buscarlas. Y yo te miré en un momento, con el café frío en la mano y los papeles por todas partes y el cansancio encima, y pensé algo que no quise pensar pero que no pude no pensar. ¿Qué pensaste? Que si tuviera que elegir a una persona para estar en cualquier situación difícil, elegiría a esta. Y que eso no era solo respeto profesional. Sofía recordaba esa noche en Berlín. Recordaba el frío de diciembre afuera y el calor sofocante de la sala de reuniones y el café que nadie había tenido tiempo de tirar aunque ya estuviera frío. Recordaba haber pensado, en algún momento de esas horas largas, que ese hombre que dirigía la reunión con esa calma impasible mientras todo el mundo alrededor perdía la paciencia era el tipo de persona que uno quiere tener cerca cuando las cosas se complican. Y recordaba haber apartado ese pensamiento con la rapidez de quien aparta algo que no tiene sitio donde ir. Yo también pensé algo esa noche, dijo Sofía. ¿Qué pensaste? Que no debería estar pensando lo que estaba pensando sobre mi jefe. Y que lo mejor era no volver a pensarlo. ¿Y lo conseguiste? Más o menos, dijo Sofía, con algunos lapsos. Gabriel sonrió. Los lapsos son la parte honesta. Sofía miró el mar, que se había puesto de ese color oscuro y quieto que tienen las tardes de final de verano. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó. ¿Con qué? Con todo esto. Con la empresa. Con lo que va a decir la gente. Con lo que significa que tú seas quien eres y yo sea quien soy en ese contexto. Gabriel pensó la respuesta. Lo que hacemos es lo que hemos hecho siempre. Tomamos las decisiones que hay que tomar cuando hay que tomarlas y no antes. Y en cuanto a lo que diga la gente siempre dice algo. Llevo 20 años dirigiendo una empresa y he aprendido que la única variable que uno puede controlar es que las decisiones que toma sean las correctas. Las opiniones de los demás sobre esas decisiones no entran en el cálculo y si afecta a la empresa. Lo que sentimos el uno por el otro afecta a la empresa. Sofía lo pensó. No, nunca ha afectado. Llevamos 12 años trabajando juntos y los resultados hablan solos. Entonces, no es un argumento válido. Sofía lo miró. Eres muy difícil de rebatir, solo cuando tengo razón, y cuando no la tienes. Entonces, soy fácil de rebatir, dijo Gabriel. Pregúntale a cualquiera de la empresa. Saben cuándo estoy equivocado mejor que yo. Sofía se rió. Una risa real, larga, de esas que salen cuando uno está a gusto y no tiene que gestionarlas. Y pensó que hacía mucho tiempo que no se reía así, que quizás llevaba más tiempo del que creía sin hacerlo. Esa noche, después de cenar con la torpeza culinaria compartida que había prometido y que cumplió, sentados en la terraza con el mar oscuro y el cielo lleno de estrellas que en la ciudad no se ven, Sofía le contó a Gabriel algo que no le había contado a nadie. Le contó que el día de la boda, cuando estaba esperando en la puerta de la iglesia y todavía no sabía lo que pasaba, había tenido un pensamiento que la había asustado en el momento en que lo tuvo. Había mirado las puertas de la iglesia y había pensado, no quiero entrar. No porque tuviera miedo, no porque se sintiera enferma ni nerviosa de la manera habitual, sino porque en algún lugar profundo y honesto había algo que no quería ir hacia adelante. Y ese pensamiento, que había apartado de inmediato porque era el día de su boda y no había lugar para ese tipo de pensamiento, había sido lo primero que le vino a la cabeza cuando su madre le dijo que Andrés no estaba. No alivio exactamente, dijo Sofía, sino el reconocimiento de algo que ya sabía sin haberlo sabido. Gabriel la escuchó sin interrumpir. Cuando ella terminó, guardó silencio un momento.
¿Se lo contaste a alguien? No. Parecía una cosa horrible de decir. No es horrible, dijo Gabriel. Es honesto. Y ser honesta con uno mismo, especialmente sobre las cosas que no tienen una versión cómoda, es la forma más difícil de valentía. Sofía lo miró. ¿Sabes que llevas meses diciéndome que soy valiente y no lo eres? Sofía pensó. A veces. Pero también tengo mucho miedo de muchas cosas. ¿De cuáles? De equivocarme otra vez. De estar aquí, contigo, en esta terraza, y que dentro de un año mire hacia atrás y piense que cometí el mismo error de distinta forma. Gabriel la miró durante un momento largo. Puedo decirte muchas cosas para intentar tranquilizarte, dijo, pero lo más honesto es decirte que no sé lo que va a pasar dentro de un año. Nadie lo sabe. Lo que sí puedo decirte es que llevo 5 años prestando atención a quién eres, no a quien aparentas ser ni a quien crees que eres, sino a quien eres de verdad cuando las cosas se complican. Y lo que he visto en 5 años no me da ninguna razón para pensar que esto sea un error. Sofía lo miraba. El resto, dijo Gabriel, es lo que descubrimos juntos, que es la única manera honesta en que se puede descubrir algo. Sofía pensó en todo lo que había aprendido sobre sí misma en los últimos meses, en la persona que había entrado sola a esa iglesia a decirle a 200 personas algo difícil, en la persona que había dejado el ramo en los escalones y había caminado hacia adelante sin mirar atrás, en la persona que había pasado por el duelo de un matrimonio que no fue y había salido al otro lado sin haber dejado nada de sí misma en el camino. Y pensó también en este hombre sentado a su lado en esta terraza, que la había conocido durante 12 años desde una distancia que siempre había sido la distancia correcta y que ahora, sin esa distancia, resultaba ser exactamente lo que parecía y algunas cosas más. De acuerdo, dijo, descubrimos juntos. Gabriel le tomó la mano, no de una manera dramática ni cargada de significado explícito, de la manera en que se toman las manos de las personas que están donde quieren estar. Y los dos miraron el mar en silencio durante un rato que no necesitaba ser llenado. Lo que pasó en los meses siguientes fue una construcción despacio, sin prisa y sin saltos, del tipo de construcción que dura porque no va más rápido de lo que puede ir. En la empresa, las cosas siguieron siendo lo que habían sido, que era un equipo que funcionaba bien, y en algún momento aquellas personas del equipo que tenían ojos y prestaban atención entendieron lo que estaba pasando sin que nadie se lo explicara, y lo trataron con la discreción que merecía porque ese equipo era bueno y Sofía lo había elegido en parte precisamente por eso. Fuera de la empresa, Gabriel y Sofía construyeron algo que tenía la solidez de lo que está hecho de verdad y no de expectativas, de lo que dos personas eligen de manera activa cada día y no de lo que una vez eligieron y esperan que siga funcionando solo. No fue fácil siempre. Las cosas que valen la pena raramente lo son. Hubo conversaciones difíciles sobre la empresa y sobre los límites entre lo profesional y lo personal, sobre lo que significaba que él fuera su jefe y que eso nunca iba a dejar de ser una realidad, aunque también hubiera otra realidad encima. Hubo momentos en que Sofía se preguntó si la objetividad que necesitaba en el trabajo sobrevivía a lo que estaba construyendo fuera de él, y la respuesta fue que sí, que sobrevivía, porque ambos habían aprendido a separar los contextos con una claridad que no todos los equipos habrían podido sostener, pero que ellos sí podían, porque los dos eran buenas personas, además de buenos profesionales. Un año después del sábado de mayo, Sofía fue a visitar a su madre un domingo de tarde. Era un día tranquilo, de esos domingos de primavera que se parecen un poco al domingo anterior al de la boda, y sin embargo no se parecen en nada, porque la persona que los vive es diferente, o la misma persona pero con más cosas que sabe sobre sí misma. Su madre le hizo café y se sentaron en el jardín, y Lucía la miró con esa atención quieta que tenía y dijo, «¿Estás bien?» No como pregunta, como observación. «Sí», dijo Sofía, «estoy bien. ¿De verdad?» «De verdad». No de la manera en que una dice que está bien para que no pregunten más, de la manera en que una lo dice porque es lo que hay. Su madre asintió. «Él es buena persona». «Lo es», dijo Sofía. «¿Te conoce?» «Sí». «Eso es lo más importante», dijo su madre, «que alguien te conozca de verdad y que lo que ve le parezca bien. No lo que aparentas ser, sino lo que eres cuando nadie está mirando y cuando estás cansada y cuando las cosas salen mal. Eso es lo que vale». Sofía pensó en Berlín,
En la reunión de las 2 de la madrugada con el café frío y los números que no cerraban, en Gabriel mirándola en un momento de esa noche con algo en los ojos que entonces ella no había sabido leer. Sí, dijo, eso es lo que vale. Hay historias que empiezan en el peor momento y que, sin embargo, miradas desde atrás con el tiempo suficiente, resultan haber empezado exactamente cuando tenían que empezar. No porque el dolor no fuera real, era real. El sábado de mayo en los escalones de la iglesia fue uno de los días más difíciles que Sofía Andrade había vivido, y el proceso de recomponerse después de él tuvo su peso y su duración y sus noches que no terminaban de pasar. Pero también fue el día en que algo que llevaba años estando en el lugar equivocado empezó a moverse hacia el lugar correcto. No de golpe, no sin esfuerzo, sino de esa manera lenta y sólida en que se mueven las cosas que de verdad importan. Sofía Andrade era la misma persona que había entrado sola a esa iglesia a decirle a 200 personas algo que dolía decir. La misma que había dejado el ramo en los escalones y no había mirado atrás, la misma que había pasado por el duelo y había salido al otro lado con todos sus pedazos, reorganizados de otra manera pero todos presentes. Y era también la persona que había aprendido que conocer a alguien de verdad y ser conocida de verdad es una cosa que no ocurre muchas veces en una vida y que cuando ocurre lo más valiente que uno puede hacer es no apartarla. Gabriel Montoya era el hombre que se había levantado de un banco en una iglesia y había seguido a una mujer hasta los escalones porque había algo que hacer falta. Hacer, y él era la persona que iba a hacerlo. El que se había sentado sin decir nada porque había entendido que en ese momento el silencio valía más que las palabras. El que había conducido sin destino durante 20 minutos porque eso era lo que hacía falta. Y el que un sábado de mayo junto a un río le había dicho algo que llevaba 3 años, o quizás 5 queriendo decir, porque había llegado el momento en que no decirlo ya no era la opción correcta. Esas cosas no se planifican. No se buscan en el momento en que se necesitan, porque cuando se necesitan uno ya no tiene tiempo de buscar nada. Se construyen despacio, a lo largo de muchos años, en miles de horas de trabajo compartido y decisiones tomadas juntos y momentos en que las cosas salen mal y alguien está ahí. Y cuando llega el día en que hacen falta, están, no porque alguien lo haya planeado, sino porque las cosas que son reales siempre están cuando hacen falta. El ramo de peonías y rosas blancas y eucalipto que Sofía dejó en los escalones de la iglesia ese sábado de mayo, se lo encontró el coordinador 1 hora más tarde. Lo guardó porque le pareció lo correcto. Se lo devolvió a Sofía semanas después, seco ya, con ese aspecto que tienen las flores cuando se han convertido en otra cosa. Sofía lo tuvo en su apartamento durante un tiempo, en el alféizar de la ventana de la cocina, hasta que un día lo miró y decidió que ya no necesitaba guardarlo. No porque el recuerdo le doliera, que ya no le dolía de la misma manera, sino porque había aprendido que hay cosas que uno guarda hasta que ha extraído de ellas todo lo que tenía que aprender, y que cuando ya no hay nada más que aprender, guardarlas no es fidelidad sino peso innecesario. Y ella había aprendido todo lo que ese sábado de mayo tenía para enseñarle, que el final de algo y el principio de algo distinto a veces ocupan el mismo momento, que la persona que entra sola a una iglesia a decir algo difícil y la persona que merece que alguien se siente a su lado sin decir nada son la misma persona, que conocer a alguien de verdad no ocurre en un momento, sino en miles de momentos pequeños repartidos a lo largo del tiempo, y que cuando uno por fin lo ve, no es una sorpresa, sino un reconocimiento, como cuando uno recuerda algo que sabía pero que había olvidado que sabía, y que a veces la vida espera al peor momento para mostrarle a uno las cosas más importantes, no porque sea cruel, sino porque es en los peores momentos cuando uno deja de fingir que no las ve. Había algo que Sofía descubrió de Gabriel Montoya en los meses que siguieron que no habría podido descubrir en 12 años de trabajo, compartido, porque el trabajo tiene sus propias reglas sobre qué se muestra y qué se guarda. Lo descubrió en conversaciones largas que empezaban con un tema y terminaban en otro completamente distinto, en esas derivas de las conversaciones cuando dos personas están realmente escuchándose. Lo descubrió en la manera en que él hablaba de sus errores, sin el pudor de quien necesita tener razón siempre ni la autoflagelación de quien no se ha perdonado nada, sino con la claridad de quien ha aprendido de las cosas que salieron mal y ha decidido que aprender ya es suficiente.
y lo descubrió sobre todo en las cosas pequeñas que son las que de verdad dicen cómo es alguien. Gabriel Montoya recordaba los nombres de las personas, no solo los de sus directivos ni los de sus clientes importantes, sino los de todo el mundo. El nombre del hombre que llevaba el mantenimiento del edificio de la empresa desde hacía 8 años, el nombre de la hija de la recepcionista que ese año empezaba la universidad, el nombre del camarero del restaurante italiano que estaba a 3 manzanas de la oficina y al que pedían cuando las reuniones se alargaban hasta la hora de cenar. Sofía lo había notado durante 12 años sin nombrar lo que notaba, y al nombrarlo descubrió que era una de las cosas que más decía de él. No es nada especial, le dijo él, cuando ella se lo mencionó. Es lo mínimo. No es lo mínimo, dijo Sofía. La mayoría de la gente no lo hace. La mayoría de la gente tiene demasiada prisa, dijo Gabriel. Y eso es un lujo que yo decidí hace mucho tiempo que no podía permitirme. ¿Cuándo lo decidiste? Gabriel pensó. Cuando tenía 24 años y trabajaba para una empresa donde mi jefe no sabía mi nombre después de 6 meses, lo supe en el momento en que lo descubrí, que esa era exactamente la clase de jefe que no quería ser nunca. Sofía pensó en eso. ¿Y lo has conseguido? Creo que sí. Pregúntale a la gente de la empresa, que ellos lo saben mejor que yo. Sofía sonrió. Era eso también, esa manera de no atribuirse cosas que de alguna manera resultaba más creíble que si las atribuyera. Le contó también, en una noche de agosto con las ventanas abiertas y el calor de verano entrando de la calle, la historia de cómo había creado la empresa, no la versión corta que contaba en entrevistas y en presentaciones, con los datos justos y la narrativa ordenada, sino la versión larga con los meses de duda previos y el préstamo que tardó en conseguir y la persona que creyó en el proyecto antes de que hubiera suficientes razones para creer en él. Esa persona era una mujer que se llamaba Isabel, que había sido su mentora durante sus primeros años de carrera y que había muerto 3 años después de que la empresa despegara, lo suficiente para ver que había funcionado, pero no lo suficiente para ver hasta dónde llegó. Gabriel hablaba de Isabel con el mismo tipo de gratitud con que los hijos hablan de los padres que hicieron bien las cosas, que es la gratitud que reconoce la deuda sin agobiar al que la tiene, porque ya sabe que no puede devolverse, solo pasarse adelante. ¿Cómo se pasa adelante?, preguntó Sofía. Siendo para alguien lo que ella fue para mí, dijo Gabriel, que no es lo mismo en las formas, pero sí en la esencia. ¿Lo haces? Intento hacerlo. Hay gente en la empresa que lleva años ahí porque alguien apostó por ellos cuando no había suficientes razones evidentes para apostar. No siempre funciona, pero cuando funciona compensa todo lo que no funcionó. Sofía pensó en su propia historia en la empresa, en cómo había llegado, con un currículum bueno pero sin los contactos que facilitan las cosas, y en cómo Gabriel le había dado una oportunidad que en ese momento había sido más grande de lo que ella podía saber. ¿Conmigo también lo fue?, preguntó. Gabriel la miró. Contigo fue diferente. Contigo no fue apostar por alguien sin suficientes razones. Fue reconocer algo evidente que todo el mundo con ojos podía ver. Lo que hice fue no ser el jefe que no nota las cosas. Esa distinción le importa, observó Sofía. Me importa que las cosas sean lo que son, no más ni menos. Sofía asintió, y pensó que eso era también algo que había aprendido de él a lo largo de 12 años, aunque no hubiera podido nombrarlo hasta ese momento, que Gabriel Montoya era alguien que decía las cosas como eran, sin la inflación de quien necesita que lo que hace parezca más de lo que es, y sin la deflación de quien minimiza las cosas por falsa modestia, decía lo que era. Y eso, que parecía sencillo, era en la práctica una de las cosas más raras que Sofía había encontrado en un ser humano. Hubo una tarde en octubre, en que Sofía fue a la empresa un sábado a terminar un informe que tenía pendiente, porque era el tipo de persona que prefería terminar las cosas, aunque fuera en sábado, a dejarlas abiertas el lunes. La oficina estaba vacía, como siempre los sábados, excepto por una luz encendida en el despacho de Gabriel. Llamó a la puerta aunque estuviera abierta, porque eso era lo que hacía siempre. Gabriel levantó la vista de los papeles que tenía encima de la mesa, y sonrió de esa manera que Sofía había empezado a reconocer como específicamente suya, la que aparecía cuando la veía llegar a algún sitio y que era diferente de la sonrisa que tenía para los demás, no en el tamaño sino en la textura. ¿También tú en sábado?, dijo ella. Siempre hay algo, dijo él. Sofía se quedó en la puerta un momento. ¿Tienes hambre? Sí.
¿Terminamos lo que tenemos y comemos algo? Gabriel cerró la carpeta que tenía abierta. Dame media hora. Sofía asintió y fue a su despacho. Trabajó durante 40 minutos, que era lo que le llevó terminar el informe, y luego fue a la pequeña cocina que tenía la oficina y se hizo 2 tés, porque sabía que Gabriel tomaba té cuando trabajaba los fines de semana. Lo dejó encima de su mesa sin decir nada y volvió al suyo. 10 minutos después, Gabriel apareció en la puerta de su despacho con la chaqueta en la mano. ¿Listo?, dijo. Sí. ¿El té era tuyo o mío? Los dos. Gabriel asintió, y los dos salieron de la oficina vacía un sábado de octubre con hambre y con el trabajo terminado y con esa sensación particular de los días en que las cosas pequeñas están exactamente en su lugar. Eso era también lo que había entre ellos. No solo las conversaciones importantes junto al río o en la terraza de la casa de la costa, también eso. Los tés en silencio y los sábados con los papeles y las cosas pequeñas que no necesitan ser nombradas para ser reales. Esa continuidad que no viene del espectáculo sino de los días ordinarios que se acumulan y que son la verdadera materia de la que están hechas las cosas que duran. Sofía lo entendió del todo en una mañana de noviembre, cuando volvía de una reunión fuera de la oficina, y al entrar vio a Gabriel en la sala de reuniones con un cliente difícil, de esos clientes que ponen a prueba la paciencia de todo el mundo. Lo vio por el cristal antes de que él la viera a ella. Lo vio mantener la calma con esa manera suya que no era pasividad sino elección activa. Lo vio escuchar cuando el cliente hablaba y responder cuando hacía falta y no responder cuando no hacía falta. Y pensó algo que 12 años atrás habría apartado y que ahora dejó estar, que esa era la persona con quien quería estar, no el Gabriel de las declaraciones junto al río, ni el Gabriel de la terraza con el mar. El Gabriel de la sala de reuniones de un lunes por la mañana con un cliente difícil y sin ningún público que lo estuviera mirando. Ese, porque las personas son lo que son cuando nadie las está mirando, y ese hombre cuando nadie lo miraba, era exactamente la misma persona que cuando sí lo miraban. Eso no era todo lo que Sofía necesitaba, pero era la base sin la cual todo lo demás no habría tenido sentido. Y tenerla, saberla cierta, era una cosa que no tenía precio. Y eso era también lo que Sofía había aprendido sobre sí misma en ese año que había pasado desde los escalones de la iglesia, que ella también era la misma persona cuando nadie la miraba que cuando sí la miraban, que la mujer que había entrado a esa iglesia y la mujer que hacía tés en silencio para alguien un sábado de octubre eran la misma mujer, que la coherencia, esa continuidad entre lo que uno es en los momentos grandes y lo que uno es en los momentos pequeños, era lo más importante que podía decirse de una persona, y que saberlo sobre uno mismo era tan valioso como saberlo sobre el otro. Hay una versión de esta historia que es la del sábado de mayo, la novia abandonada en el altar y el jefe millonario que da un paso al frente. Esa versión es verdadera. Ocurrió exactamente así, con el vestido blanco y los escalones y el paseo junto al río y las palabras dichas cuando hacía falta decirlas. Pero no es la historia completa. La historia completa incluye todo lo demás. Los 12 años de trabajo compartido que construyeron algo sin que ninguno de los dos lo nombrara. La noche en Berlín con el café frío y los números que no cerraban, los tés en silencio y los sábados en la oficina vacía, las conversaciones que empezaban con un tema y terminaban en otro, porque las personas que de verdad se escuchan siempre llegan a lugares que no habían planeado llegar. Todo eso que no tiene ningún drama, pero que es la verdadera materia de la que están hechas las cosas reales. Sofía Andrade dejó el ramo seco en el alféizar de la cocina durante unos meses, y un día decidió que ya no hacía falta guardarlo. No porque el día de mayo no hubiera importado, importó, sino porque había aprendido todo lo que ese día tenía que enseñarle y porque lo que vino después era suficientemente sólido como para no necesitar recordatorios de por qué había empezado. Las cosas que valen la pena no empiezan en el mejor momento. Empiezan en el momento en que empiezan, que a veces es el más inesperado y el más difícil. Y la única manera de saber si van a durar no es mirar cómo empezaron, sino ver cómo se comportan un martes de noviembre por la mañana, cuando no hay ningún drama y no hay nadie mirando, y las cosas son simplemente lo que son. Esa es la prueba real, y esa es la que importa.